Hace algunos años, la sociedad se obsesionó con el término wellness, con la dopamina real, con las rutinas, con incluso gadgets que pueden medir cuántas veces te despiertas en la noche, qué tan bien has dormido o cuánto estrés estás teniendo en tu vida. Y me parece genial. Pero por otro lado, vemos a personas totalmente liberadas de rutinas, de trabajo, de estrés, muchas personas que están renunciando a sus trabajos, tratando de vivir una vida sin ataduras, despojada de cualquier preocupación, jubilándose o dejando atrás el estrés. Pero siento que muchos hemos llegado a uno de estos dos extremos. Y en este momento nos estamos dando cuenta que medir cada gramo de proteína que comemos, tener rutinas demasiado exactas o ser demasiado productivos nos está llevando totalmente al lado opuesto de cualquier cosa que nosotros podamos llamar bienestar. Y como en esta vida nada es coincidencia, el cielo nos puede explicar esta energía y esta tendencia. Porque desde septiembre de 2024 y quizás más exacto desde enero del 2025, todos como sociedad hemos estado tratando de encontrar un balance entre la productividad y solo fluir. Hola, hola, soy Nicole Paz, creadora de Júpiter Submarino, y te doy la bienvenida nuevamente a este espacio donde vamos a analizar un poco de las tendencias que vemos en el mundo y en nuestra vida diaria y encontrar la relación de eso que está pasando con los ciclos astrológicos que estamos viviendo. En este episodio vamos a entender cuál ha sido la lección, la tendencia y los efectos que han tenido los eclipses en el eje Piscis y Virgo desde esta fecha. Así que especialmente si tú eres Virgo, Piscis, Sagitario o Géminis, te recomiendo que vayas a ver tu journal, tu diario, tu agenda, que tengas fotos de tu teléfono o quizás conversaciones importantes que hayan pasado durante este periodo, porque toda esta información nos va a ayudar a entender cuál es la lección que nos está invitando a aprender el universo en esta zona de nuestra vida. Si tú no me conoces, no me has visto antes o no sabes cómo yo practico astrología, por lo general te voy a traer muchas fechas y muchas preguntas para que vayas entendiendo y no solo te dejes llevar por lo que dice la teoría astrológica, sino que a pesar de no saber conceptos o cómo utilizarla, puedas identificar estos temas en tu vida bajo tu propia introspección y te ayude a entender lo que ha estado pasando y por ende a tomar mejores decisiones. Bienvenido. Primero te voy a dejar algunas preguntas que seguramente te van a ayudar a conectar con este tema. Para empezar, quiero que recuerdes o si tienes en la mente algún tema, algún problema, alguna situación que se ha venido repitiendo desde septiembre del 2024, enero del 2025 y por lo general, si te puedes poner un poco más específico, en febrero y septiembre de todos estos años, es decir, 2024, 2025 y ahora 2026. Y si ya tienes un poquito más de años, te recomiendo que recuerdes o preguntes a tus padres u otras personas qué estaba pasando en tu vida en el 2015-2017 o incluso en el 96 al 98. También quisiera saber y que tú mismo te respondas cómo está tu salud física y tu salud mental en este momento, si ha tenido algún cambio durante este periodo, si has cambiado algo en tu rutina o en tus hábitos, si ha cambiado quizás la percepción que tenías del trabajo y de la productividad, o incluso si has renunciado o has tenido algún cambio con el trabajo que haces. ¿Sientes aún cierta necesidad entre balancear tus horas de trabajo versus las horas que tienes de descanso? Incluso
te quisiera preguntar o quisiera saber si has renunciado a algún trabajo últimamente. Y por otro lado, si tú has sido una persona muy trabajadora siempre, te has dado un poco más de espacios para descansar. Tómate un momento para hacer journaling, para responder estas preguntas. Si quieres, pausa el video y espero que quizás tengas algo muy presente en tu mente. Quizás si tienes la idea muy clara y sabes exactamente lo que ha pasado, seguramente estos eclipses tuvieron o tocaron algún punto importante en tu carta. Mira, no, vino otro. Les voy a poner lo que está pasando. Tómale un video horizontal. Esto documenta lo que está pasando. Vinieron a ser libres un ratito. Y para entender todo esto que ha pasado y conectarlo con los ciclos astrológicos, sí es importante revisar ciertos conceptos muy básicos, pero que necesito explicarles. En este caso vamos a ver qué son los nodos lunares, que también son llamados nodos del karma. Entonces, los nodos lunares son puntos matemáticos, no son planetas ni asteroides, nada que podamos ver, son puntos matemáticos donde se une la órbita del Sol, que es energía masculina, y la Luna, que es la energía femenina. Y en este punto donde se llegan a cruzar estas dos órbitas es donde pasan los eclipses. Por eso, los eclipses son momentos donde se alinea la Luna, el Sol y la Tierra para que desde nuestro punto de vista pareciera que se está tapando el Sol, que el Sol tapa a la Luna y así en cada caso. Los nodos lunares cambian de signo aproximadamente cada 18 meses, es decir que tenemos como un año y medio de estas lecciones y de eclipses en los mismos signos. Los nodos lunares tienen cierta característica que es que siempre van retrógrados. Y como son dos puntos matemáticos, son dos nodos, siempre están en signos opuestos. Ahora, esa es la parte astronómica. Pero en astrología los nodos toman un significado un poco más místico e importante, porque nos hablan de momentos importantes para el desarrollo de la humanidad y obviamente también para el crecimiento personal. Y se les llama nodos del karma porque nos acercan o nos alejan de nuestro propósito. Suelen hablar mucho aquí del destino, de patrones o de alcanzar como este ser superior. Como hay dos nodos, uno es el nodo norte, el otro es el nodo sur. Y también hay una teoría que nos habla de que los nodos son la cabeza y la cola de un dragón, donde el nodo norte marca justamente ese lugar hacia donde vamos, esa energía que tenemos que aprender o alcanzar. Nos habla mucho del propósito de vida y de algo que tenemos que aprender. Puedes ver cuál es el nodo norte en tu carta astral y ahí también en el signo opuesto va a estar el nodo sur, que por el contrario nos habla de talentos que tenemos, de nuestra zona cómoda, de lo que ya conocemos, de lo que se nos hace muy familiar. Por lo tanto, nos habla de algo que debemos reconocer y soltar. Aquí no se trata de que el nodo sur sea malo y que el nodo norte sea bueno, o que todo lo que está en el nodo sur no nos sirve y que lo que está en el nodo norte es lo que debemos alcanzar. En realidad lo debemos ver como algo más neutro, como todo en la vida. No es bueno ni malo, sino que hay que encontrar un balance entre estos dos. Los nodos tienen este símbolo que es como una herradura. Los voy a poner por aquí para que los identifiques en tu carta. Y por lo general es lo que nos habla de nuestro propósito de vida, de talentos o incluso de vidas pasadas. Y como en estos nodos del karma o nodos lunares es el lugar en donde suceden los eclipses, cada vez que tengamos eclipses,
nos van a volver a resonar estos temas, esta lección, esta sensación de vivir cosas muy del destino, muy alineadas, muy conocidas o patrones que debemos soltar. Y por eso, cuando tenemos temporada de eclipses, que siempre tenemos 2 temporadas de eclipses al año, pasando 6 meses, hablan mucho de la temporada de los milagros, de cosas, suceden cosas que nos alinean con nuestro destino. De repente aparecen grandes oportunidades, tenemos grandes pérdidas, pero en general la energía es de cosas importantes están pasando. En la antigüedad, cada vez que había un eclipse, habían guerras, nacían dioses o marcaba importantes sucesos en nuestra historia. Eso no ha cambiado. Simplemente ahora tenemos otro sistema de creencias que puede respaldar estos eventos. Entonces, desde septiembre del 2024, nosotros hemos tenido eclipses en los signos de Pisces y Virgo. Y en enero del 2025, los nodos del karma pasaron oficialmente a este eje, siendo Pisces el signo que aloje al nodo norte y Virgo el signo que aloja al nodo sur. Esto no quiere decir que todo lo que pase con Pisces va a ser bueno y todo lo que pase en Virgo va a ser malo, pero sí nos habla de cierta energía que tiene que seguir. Por lo tanto, si se dan cuenta, y aquí es cuando vuelvo a decir, nada de esto es coincidencia, ¿cuál ha sido el mensaje del universo para este periodo de tiempo? ¿Cuál es la lección que debemos aprender? Y el eje de Piscis y Virgo justamente es el eje de la salud y del servicio a otros. Entonces, Piscis nos habla más de la intuición, de la empatía, de la energía del agua, de la espiritualidad, del arte, de la intuición, de la sensibilidad, de ayudar a otros y de la salud mental. Y Virgo, que es un signo de tierra, nos habla más del orden, del análisis, de las rutinas, de la salud más física. Como es elemento tierra, también está relacionado a la productividad, al perfeccionismo, a la crítica, al estrés y al trabajo. Por aquí ya vamos viendo qué cosas se están alineando o qué cosas debemos balancear. Y como el nodo norte está en Pisces, o sea, algo que debemos aprender y potenciar, nos habla de fluir en el caos, de aceptar y de confiar a ciegas, de ser más humilde, más empático con todos y contigo mismo. Nos habla más de ejercitar el hemisferio derecho del cerebro, por eso hay mucho más arte, mucha más creatividad, más fe, más espiritualidad, más convicción, incluso más religión en los últimos años, pero también puede haber un poco más de confusión, más ganas de huir, ganas de renunciar a todo, ganas de no tener ninguna responsabilidad, de tener más vacaciones, más horas de descanso, menos ataduras, también más melancolía, un poco más de sensibilidad. Hay mucho más enfoque a la salud mental, también temas como la importancia del agua y más intuición. Creo que son muchos de los temas que han estado, digamos que, en tendencia en los últimos años, pero también nos tenemos que dar cuenta cómo se han manifestado los efectos del nodo sur en Virgo. Y el nodo sur es algo que tenemos que limpiar, depurar. Y Virgo nos habla de soltar el control, de dejar de querer salvar a todo el mundo, de conocer todo, ser menos perfeccionistas, descansar el hemisferio izquierdo del cerebro, menos rutina, vaciar un poco la agenda, menos análisis, ganas de organizarlo todo, que haya quizás menos lógica y menos estructura. De alguna forma ha habido menos trabajo y obligaciones para no sobrecargar nuestro cuerpo físico, tener otro punto de vista sobre la salud o que muchas cosas alrededor del tema de la salud hayan cambiado o se estén desmintiendo y que usemos menos la mente y más el corazón. Y aquí puedes pausar otra vez el video,
ver las respuestas de tus preguntas, de las preguntas que te hice al inicio, y cuestionar o entender, reflexionar un poco de cómo han cambiado en tu vida todos estos temas. Puede ser, como te decía al inicio, que tú estés como más de un lado que el otro, quizás en más workaholic o quizás en el lado más voy a renunciar y voy a ser libre y no voy a tener ninguna responsabilidad. No importa en el lado que estés, la lección es que puedas llegar a un balance. Y ese balance o ese punto medio no lo vas a encontrar en este video, no te lo voy a decir yo, no te lo va a decir ningún horóscopo. Tienes que encontrarlo tú. De eso más que todo se trata poder o haber experimentado los eclipses en esos dos lados de la balanza, como en el lado más workaholic que has tenido en tu vida y quizás también haber experimentado el lado más eh, libre o que no tenías ninguna responsabilidad. Ojo, cualquiera de estos dos extremos estoy segura que te pudo haber llevado de alguna manera a cuestionar justamente tu salud mental, tu salud física. Lo más común es que por estar demasiado estresados, demasiado workaholic o demasiado perfeccionistas o querer controlar absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, hayas de alguna forma afectado tu salud física, tu salud mental o que ya tengas demasiado tiempo libre que no sabes qué hacer. Otra vez, el objetivo es que tú encuentres tu propio balance, no que vayas a comprar el libro del Club de las 5 de la mañana o que de repente tengas una rutina o copies una rutina de otra persona que parece que tuviera su vida bajo control. Justamente y exponer estos temas, hablarlos y entender la energía que todos estamos viviendo, nos hace o nos ayuda a ver que la mejor rutina que tú puedes tener es con la que te sientas en paz, teniendo un trabajo, teniendo descanso o ambas. El objetivo es que te sientas de alguna forma balanceado. Y encontrar el balance nunca es fácil, por eso debemos estar quizás de un lado o del otro para poder llegar a ese tan esperado punto medio. Y si aún no lo tienes muy claro, te voy a dejar más preguntas. Por ejemplo, si en este momento o en algún punto de estos años, especialmente en febrero y en septiembre desde el 2024, has sufrido ataques de ansiedad, has tenido que ir a terapia o has tenido problemas con esta necesidad de tener el control. Estás poniendo límites sanos a los demás y a ti mismo. ¿Has tenido algún tipo de adicción al trabajo, drogas, alcohol? ¿Has sentido alguna falta de espiritualidad o incluso demasiada espiritualidad o algún tipo de falsa fe? También hay muchas personas que han regresado a la religión y no me parece coincidencia. Te das cuenta que estás trabajando todo el tiempo y no estás teniendo un descanso o al revés, estás descansando demasiado y necesitas un poco de estructura. ¿Has buscado en estos últimos años espacios para soñar, para ser creativo? ¿Has encontrado algún viejo hobby o alguna actividad que te ayude como simplemente a fluir y que no tenga que ver con ser productivo? Y sobre todo, ¿qué tan flexible crees que eres o sientes que necesitas tener todo bajo control? Creo que esta es la pregunta clave para este video, porque si estás en la parte de ser demasiado flexible, seguramente te falte un poco de estructura. Y si estás del lado de querer controlarlo todo, seguramente debas empezar a fluir un poco más. Suena fácil decirlo, pero sé que no es tan fácil hacerlo, especialmente si eres de estos signos, porque obviamente los más afectados van a ser Virgo y Piscis. Estos dos signos han estado batallando con estos eclipses desde el 2024.
Y como es el signo de tu sol o de tu ascendente o de tu luna, lo más probable es que haya cambiado de alguna forma tu identidad, tu forma de ser, incluso tu físico. Y que esto de alguna forma también haya afectado tus relaciones, ya sean de pareja o cualquier tipo de vínculo. Y si eres Géminis o Sagitario, que son los otros signos mutables, también pudiste haberlo sentido mucho más, pero en la zona de tu trabajo y de tu hogar. Cómo quieres ser reconocido públicamente, quizás las metas que tenías a largo plazo, lo que tú considerabas el éxito, tus logros o incluso tu carrera pudo haber cambiado y te ha hecho quizás regresar a enfocarte un poco más a tu familia, a tus rutinas, a tu casa, a tu hogar. También pueden haber muchos temas de mudanza, cambios de trabajo o algún balance entre estos dos. También es importante que si tú naciste en alguna de estas fechas que voy a dejar por aquí, porque son algunos rangos, entiendas que si tú naciste durante estas fechas o que si tú revisas tu carta astral y en la zona Piscis, Virgo, tienes a estos signos de los nodos, estabas viviendo un retorno nodal. Exacto, o un retorno nodal inverso. Esto suele pasar a los 18 y 19, también a los 27 y 30 años, después a los 35, 36. Hay como ciertas edades donde se va repitiendo esta lección. Si estabas en tu retorno nodal, exacto, quiere decir que la vida te está poniendo en tu camino, que se han abierto oportunidades o de alguna forma sientes que has alcanzado algo que estaba en tu destino, algo que tenías que hacer y que se siente muy alineado a lo que quieres ser o hacer con tu vida. Aquí es cuando hablan mucho del propósito. Y si estabas en tu retorno inverso, quiere decir que la vida te ha puesto lecciones un poquito más duras, que sientes que estás nadando contra la corriente o de alguna forma lo que estás haciendo te está alejando de algo que tú anhelas. Para entender esto, también te voy a dejar las fechas exactas en donde hemos tenido eclipses en la descripción de este video y también puedes descargar la guía de eclipses Virgo y Piscis que tengo en el link de la descripción por aquí o en mi perfil de Instagram. Esta guía tiene todas estas preguntas, un poco más de teoría y te va a ayudar a entender cuál ha sido esa lección de estos eclipses en tu vida. Aquí hay fechas, journal prompts y temas por signo. También puedes dejarme en comentarios cuál es tu signo ascendente para saber qué temas toca estos eclipses para ti. Sé que no ha sido fácil. Por ejemplo, en mi vida personal, yo también estuve trabajando muchísimo, muy enfocada. Tuve uno de los periodos quizás más difíciles con mi salud mental a raíz de la sobrecarga laboral. Y después del eclipse de febrero, pues he estado en mi época en la que me he permitido y que igual me ha costado bastante descansar, dejar de pensar en que todo tiene que ser productivo, en que todo tiene que de alguna forma generar dinero, en que todo tiene que verse bien o estar prolijo y permitirme un poco más el descanso, soltar un poco las rutinas y sobre todo dejar de trabajar, que para mí sí fue algo que me inculcaron desde muy pequeña, todo el tema de la universidad, de tienes que trabajar y estudiar para ser alguien en la vida y tener un trabajo y seguir escalando en, en esta escalera corporativa, jerárquica, y era algo que por mucho tiempo genuinamente lo quise, o quizás solo me lo implantaron en la psiquis. Em, pero también estos últimos meses me he dado cuenta que estar del otro lado, por lo menos para mí, que no soy una persona como muy rutinaria, muy estructurada o que siempre sigue como las rutinas al pie de la letra, me cuesta también ponerme límites y saber en serio cuándo es momento de producir y cuándo es momento de descansar. Entonces, yo también, como ustedes seguramente,
está tratando de descubrir dónde está este punto medio entre esto es lo que tengo que hacer y y esto es lo que quiero hacer o cómo quiero vivir mi vida. Entonces no se trata de dejar el trabajo, dejar las responsabilidades y simplemente fluir con la vida. Se trata de tener un balance. Algo que he visto en las personas también de estos signos que están alrededor de mi vida es que a medida que justamente el nodo sur y los nodos vayan cambiando de signo, empiezas a integrar esta lección. Entonces, probablemente si tú eres Virgo o Piscis, te des cuenta que la vida en este momento de alguna forma se está como acomodando, que todas las lecciones que tuviste las aprendiste, que seguramente tuviste que soltar un montón de cosas, que pasaron situaciones en tu vida que no fueron nada fáciles de superar o de entender, pero que ahora puedes de alguna forma agradecer y llegar a ese punto medio. Y pues, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Justamente entre el 26 y el 27 de julio, los nodos del karma cambian de signo. Por fin van a dejar a Virgo y a Piscis tranquilos y van a migrar a Leo y a Acuario. Esta vez nos va a tocar vivir con el nodo sur en Leo y con el nodo norte en Acuario. Y esto cambia un poco la lección y ya lo estamos viendo porque ahora vamos a empezar a ver cómo el universo empieza a balancear todas las cosas que tengan que ver con la energía leonina y todas las cosas que son de energía acuariana empiezan a levantarse. Por ejemplo, lo más acuariano que tenemos en este momento es la inteligencia artificial, la tecnología, las redes sociales, el internet, las luchas sociales y el poder de ayudar a la comunidad. En cambio, cosas que tengamos que purgar de la energía leonina van a ser famosos, influencers, esta falsa sensación de creatividad que tenemos, tener el feed perfecto, seguir las tendencias solo por seguirlas, alcanzar fama como muy efímera o por hacer algo quizás insignificante, sino más bien como tratar de balancear estos talentos, estos dones, este brillo que cada uno tiene para poder ayudar de alguna forma a la comunidad. Entonces ya no se va a tratar de solo yo brillo, sino tratar de inspirar a otras personas a que también brillen y a dejar o marcar un impacto en la sociedad. Si tú eres Leo, Acuario, Tauro o Escorpio, vas a vivir situaciones similares a las que han estado viviendo los signos mutables. Si tienes alguna persona cercana tuya de alguno de estos signos, les puedes preguntar qué ha pasado, cómo se han sentido o qué han hecho para poder regresar a su centro. Pero como todo en esta vida y como es arriba es abajo, todos vamos a tener que vivirlo, sentirlo, experimentarlo de alguna forma para poder entender de qué se trata esta nueva lección que nos trae el universo. Prácticamente la temporada de eclipses ya empezó. Esta vez y en todo agosto vamos a tener el primer eclipse de sol en Leo, que es el 12 de agosto, y el último eclipse lunar en Virgo el 28 de agosto. Por lo tanto, aunque los nodos ya se hayan ido de Piscis y Virgo, aún tenemos dos oportunidades más para terminar de cerrar esta lección. Así que si tú aún no lo entiendes, si aún te estás resistiendo, si aún no has logrado encontrar ese balance entre el trabajo y el descanso del que hemos estado hablando en todo este episodio, tranquilo, aún tienes más oportunidades, aún el universo nos va a dar de 6 a 1 año más para poder cerrar finalmente este episodio. Pero si tú eres Virgo y Piscis, felicitaciones, seguramente ya estás viendo la luz al final del túnel y puedes agradecer.
todo lo que te ha pasado en estos últimos años, porque eso te va a llevar a alcanzar una versión de ti mucho más alineada a tu propósito de vida. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme. Espero que toda esta información te haya ayudado a entender todo lo que ha pasado, la lección que has estado viviendo y que de aquí en adelante puedas vivir una vida con mayor coherencia. Nos vemos en el siguiente episodio.